respondiendo junto con Francia. Ah, ya sí, es que como a las 8 hay una reunión, eh, por Ujú, eso tengo que irme antes de aquí. Mira, voy a proyectar la imagen que teníamos, pero ujú. no porque sea obligatorio hablar de eso, Jorge, sino que es como en caso de, Entiendo, sí, para como, contextualizar, no te preocupes. sí, así como, así que esa imagen que yo te compartí, la voy a proyectar acá. Ujú. Y bueno, yo no sé si ustedes participaron el día de ayer, pero ayer conversamos en extenso con Jorge. Hoy yo lo encuentro seco a él, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Él lee, se nota. Y eso creo que nos falta a nosotros como sociedad. Nosotros no estamos leyendo y peor, no estamos comprendiendo. Bueno, quizás como el huevo y la gallina. Como no leemos, tampoco desarrollamos como ese tipo de carga cognitiva. Entonces, por eso es que estamos como estamos. Entonces, algo que yo rescato harto de Jorge es que él sabe argumentar. Él te cita, él te abre un espectro de otro tipo de contenido y eso es súper poco habitual porque la gente no está acostumbrada a investigar ni está acostumbrada a poder tomarse el tiempo de hablar con fundamento y un poquito más, un discurso un poco más elaborado. Entonces, la invitación es a eso, o sea, a que igual ustedes se empoderen porque si ustedes leen y sobre todo si es fuente confiable, fuente bibliográfica confiable, eso les va a ayudar a ustedes a desarrollar un pensamiento crítico y a tomar buenas decisiones. Em, bueno, a mí, si es que no sé si alguien me ubicaba de antes, pero algo que a mí me enseñó mucho Macarena cuando nos reuníamos más seguido era que siempre la familia tenía que estar dentro de la sala y yo no hacía la terapia, yo no me quedaba solo con el niño, porque finalmente no era el entorno natural, el entorno natural es el hogar y ahí están muchas veces los círculos viciosos de los hijos, pero yo sé que algo que todavía la gente desconoce, porque claro, Jorge igual tiene formación en la materia y él está más familiarizado con este tipo de modelos, pero aquí hay mucha gente que me imagino que esperan afuera de la sala y y si es que hay tarea, ¿me entienden? Entonces, que ustedes puedan empoderarse y solicitar mayores herramientas, mayor información, también tiene que ver mucho con ustedes, no esperar a que las cosas lleguen. Em, Eso principalmente. eh, y ayer estuvimos hablando de varias cosas. Por ejemplo, estuvimos hablando acerca de todas estas noticias de contingencia respecto al hecho de violencia, pensando en estudiantes autistas, la postura de la Federación Nacional de Autismo, que a propósito convocó marcha para el día sábado 5 de abril, postura del gremio de los profesores. em, ¿Qué pasa dentro de todo este círculo vicioso que se da en la formación? Porque de alguna manera nosotros como estudiantes, cuando nosotros estudiamos teníamos menos edad, menos experiencia y menos comprensión de muchas cosas, nosotros igual éramos susceptibles y vulnerables a personas que no tienen la mejor salud mental, porque la sociedad no promueve la salud mental, sobre todo en los profesores por la alta carga laboral, la burocracia y también la explotación que hay, porque es un trabajo súper ingrato y finalmente la gente pierde vocación y pierde esas ganas de generar cambios significativos en el sistema. Entonces, claro, como menor de edad, tú estás expuesto a no el mejor, no la mejor integridad de persona, ¿verdad? Para que no suene como tan peyorativo, porque uno también puede pasar por lo mismo. Entonces, eso que nosotros llamábamos segunda casa, finalmente, ¿por qué yo digo que es una segunda casa si constantemente se pueden vulnerar los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay una crisis de sociedad, sí, hay una crisis de la educación, sí. Se han tratado de hacer cosas,
claro, pero algo pasa a nivel de política. Yo durante esta semana, bueno, por cosas de la vida, em, yo tuve que ir al Congreso con una mujer autista y bueno, estuvimos hablando un poquito de eso con Adrián, que es el asesor de Marzán, que es como el jefe de los asesores. Y él lo que me decía Adrián es que la Comisión de Educación es muy distinta es muy distinta cómo funciona respecto a la Comisión de Salud, porque la Comisión de Salud en ese sentido igual es como bien seria. Hay mucho asesor técnico, hay mucho experto y por lo tanto también el argumento pesa en relación a la formación muchas veces, pero no así la Comisión de Educación, que ya es como darse codazo y quien gana es el que resulta, lo cual no se ve, o sea, a ojo externo, claro que no se ve nada bien, considerando que igual hay muchas cosas urgentes a nivel de educación. Ahora yo dejo la palabra a Jorge. Jorge fue un audiólogo, me acompañó en varias ocasiones y él tenía mucho interés en poder participar en este tipo de temas y que nos ayuden a difundir el link también. Voy a copiar y pegar el link en el chat para que me ayuden a compartirlo. Yo De estoy igual manera se está compartiéndolo en algunos grabando. grupos. Ujú. Igual o sea, de todas maneras, igual se está grabando, ¿ya? Igual se está grabando. El video anterior está acá en YouTube, pero no, saben que no lo he editado. De hecho, ni siquiera se lo he compartido a Jorge porque no lo he editado. Em, pero está la grabación. ¿Y quiénes están? Ah, miren, está ese Hay caballero que 15 estuvo participantes. ayer. Qué poco meticuloso. Ya, lo que pasa es que, ya, ahora sí, Jorge. Ayer había un caballero, Dwight, ¿cómo? Dwight, ¿Sí lo Dwight. conoce? Mm, no, pero sí lo vi la sesión pasada. Ah, ya. Ah, yo pensé que lo conocías, a Dwight. No, no aún no, Ah, ya. no por el momento. Lo que pasa es que ¿por qué quise mencionar a este caballero? Porque yo soy de la idea que lo positivo hay que visualizarlo, así como ustedes tienen sus refuerzos, yo tengo los míos. ¿Cuál es uno de mis refuerzos? Es que la gente prenda sus cámaras y uno vea lo que están haciendo. Entonces, es que sabes que había momentos en que Dwight, no sé, pues estaba en el auto, de repente estaba sentado, yo lo veía comer y tú veías que él estaba muy atento, muy interesado. Y yo veía los gestos de él, la cara, cómo apoyaba las manos. Eso igual, bueno, a mí al menos me motiva a seguir haciendo como estas actividades, porque yo veo un interés, ¿cierto?, de parte de los espectadores. Y si bien a lo mejor el resto igual demuestra interés, como que ese caso uno se queda mucho con el caso de él, porque yo he visto que en los Zoom no existe una tendencia a prender las cámaras. Y él la tuvo prendida, entonces como, ¿me entendí o no, Jorge? ¿Me Sí, entendí? lo entiendo. Ya, ahora Es que sí, es fijarte en aquellos detalles como no verbales, gestos, miradas, distancias, que de cuando ya te das cuenta de eso y te das cuenta de la autenticidad de la persona en la que está escuchándote. Y eso te hace sentir bien porque te muestra que tu mensaje está siendo escuchado. claro, claro, exactamente. Ahora, oye, dale, Jorge. Ya, dame un segundito. Entonces, Bien, lo primero es darles las gracias a quienes estuvieron ayer y también darles la bienvenida a las personas que se suman hoy. Es importante, es algo pequeño, pero más pequeño de lo que hicimos ayer, pero
Es el Día Mundial de la Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista. Yo soy una persona dentro del espectro autista también. Me diagnosticaron a los 4 años. Yo no hablé, era preverbal. Logré despertar mi lenguaje oral y muchas otras habilidades léxicas a partir de mi entrada al jardín infantil. Viví muchas experiencias negativas, pero también positivas en mi vida producto de esto. Tuve que terapiarme en el fondo solo. Eh, Mis opciones para estudiar fonoaudiología eran más que nada por la cantidad de conocimientos dispersos que tiene, que a mí me encanta aprender de todo. Y en fonoaudiología había que aprender de todo, no solamente lingüística o psicología, sino que aparte medicina, ciencias sociales, física, música, arte, filosofía. Me encantaba eso de mi carrera. Y fue dentro del contexto de estudiar esta carrera que yo empecé a darme cuenta de ciertos bloques que estaban faltando, algunos cabos que todavía estaban sueltos y ahí revisé informes de cuando era más pequeño y detallaban que estaba en lo que antes se conocía como trastorno generalizado del desarrollo, que después pasó a ser lo que nosotros conocemos como trastorno dentro del espectro autista. En este caso es grado uno. Bien, entonces cuando yo veo estas circunstancias que están pasando en torno a las problemáticas o desafíos actuales de la inclusión, no puedo evitar recordar el pasado y las cosas que me pasaron a mí. Como terapeuta, yo no solamente estoy tratando de que la persona que está dentro del contexto clínico o de sala de clase tenga el mejor pasar posible y pueda incluirse lo mejor que pueda, sino que también hay un tema con los derechos de las personas que están dentro del espectro autista, de los niños. Es como bien extraño hablar de los derechos de las personas dentro del espectro autista, porque siempre tiene que estar determinado por lo que diga otra persona que es completamente contrario a lo que nosotros conocemos como neurodivergente. Las decisiones terapéuticas las toman personas neurotípicas, las decisiones terapéuticas macro pasan por personas que en realidad no conocen de lleno los contextos, salvo que lo hayan leído en alguna enciclopedia o hayan tenido, en el mejor de los casos, una práctica clínica en torno a ello. Entonces, existen serios riesgos de patologización, pero también serios riesgos de no considerar el contexto político de la inclusión. Una política inclusiva descansa en una política pública. Y esa política pública se ha estado utilizando en los últimos años con mucho esfuerzo en relación a una teoría y a varias teorías, pero no existe suficiente penetración aún en la sociedad respecto al valor de las personas dentro del espectro como miembros activos de la sociedad, cosa muy diferente a que pasa, por ejemplo, con las discapacidades físicas, en el caso de las personas con silla de ruedas, por ejemplo, en el caso de la Teletón. Entonces, ese prestigio, entre comillas, o más bien esta especie de protección comunicacional que existe en torno a cierta discapacidad y no a otra, es lo que también deja a merced de las personas dentro del espectro cuando estudian, que si cometen el más mínimo error, puede tener un problema bastante grave, porque hay algo que es indeleble a todas las personas dentro del espectro autista, que es un estigma. Y uno lo puede vivir bastante con esto. Me hubiera gustado también de que, denme un segundito, me hubiera gustado también de que el debate en torno a a la inclusión de personas dentro del espectro autista en colegios descanse también en el hecho de que somos sujetos de derechos. Y por muy poco preparados que estén los colegios, sus docentes o su equipo, no significa que estén exceptos de incluir personas dentro del espectro autista. ¿Entienden? Es como que se está dejando a entender de que es aceptable dejar a personas dentro del espectro autista fuera de los colegios regulares, no importando su nivel de funcionalidad o no importando si es nivel uno 2 o 3. ¿Me entienden? Eso no ocurre con otro tipo de circunstancias, no ocurre, por ejemplo, con niños con parálisis cerebral, no ocurre a pesar de que pueden haber comorbilidades también dentro de ellos, no ocurre, por ejemplo, en casos que tienen que ver con la orientación sexual o con el género o con la nacionalidad o con la situación migratoria, ¿me entienden? Entonces, comunicativamente hablando, existe una especie de vulnerabilidad, una vulnerabilidad enorme que es difícil de poner en en la balanza cuando tu contrario, tu debate a nivel social es
si juzgamos o no a las personas autistas por los episodios de violencia de algunas personas dentro del espectro autista y además sin conocer el contexto que guía esas conductas o que eh, refuerza esas conductas, ¿me entienden? Y dentro de eso hay una especie de maltrato camuflado que lo mencionamos acá, y ese maltrato camuflado en el fondo es no tener reconocimiento de aquellas políticas estructurales dentro de la sociedad que dificultan la inclusión de las personas dentro del espectro autista solo por ser autistas. Las hay, las hay. Cada familia sabe que esto es verdad. Cada persona adulta dentro del espectro sabe que esto es verdad. Pero por arte de magia, si lo mencionamos, como que estamos como en una especie, estamos cometiendo una especie de pecado. El Colegio de Profesores, por ejemplo, ahora va a convocar, junto con todos los demás funcionarios públicos, un paro nacional de un día. Las agrupaciones de autismo, la Federación, la FENAUT, va a convocar el sábado una marcha nacional. Parece que nosotros no estamos comenzando a entendernos como podríamos haber pensado. Estamos en una especie de debacle donde cada persona, cada postura va a defender sus intereses, sin importar si es que ellos intereses, en el caso de los ataques hacia personas dentro del espectro autista, descansa en el sensacionalismo periodístico o en testimonios unilaterales que no consideran a las personas dentro del espectro dentro de sus opiniones. Entonces, frente a esas circunstancias, yo como terapeuta y como persona dentro del espectro autista tengo que definir una postura al respecto. Y esa postura es defender a mi gente, es defender a las personas que están en problemas dentro de mi comunidad. Si ocurre una situación de radicalización dentro de personas dentro del espectro, como soy una persona que está también dentro de la comunidad, debo responder para evitar que esas personas se sigan radicalizando. Pero si yo veo que existe un dejo en parte de ciertos gremios preprofesionales en torno al trabajo que se hace dentro de las personas con un espectro autista, entonces yo debo también responder frente a ese tipo de avances. Bien, por eso es crucial que no se tenga solamente consideración con aquellas personas que componemos la fonoaudiología, sino que también busquemos el trabajo interdisciplinario con aquellas otras profesiones que componen la terapia, la rehabilitación y también el desarrollo del ciclo vital de las personas. Hablamos no solamente de kinesiólogos y terapeutas ocupacionales o de psicólogos, hablamos de los docentes en general, hablamos de los terapeutas, por ejemplo, los psicopedagogos, los educadores diferenciales, los trabajadores sociales, los psicomotristas. eh, Hablamos también de neuropsicólogos, hablamos también de psiquiatras, hablamos también de fisiatras, hablamos también de aquellos cientistas sociales, aparte de los trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, personas administradoras públicas. Todas aquellas personas debemos conformarlo en un eje común de trabajo que permita disminuir la cantidad de estrés y de antecedentes conductuales que explican por qué están ocurriendo situaciones de violencia dentro de los colegios, dentro de las salas de clase, y qué hacer cuando estos son hechos o perpetuados a través de personas dentro del espectro autista. Pero ese diálogo no está. Es difícil darme cuenta de cuánto se ha perdido en años tratando de crear una mesa de diálogo en común, no solamente entre nosotros, sino que también con los profesores, con los sostenedores, con la autoridad de educación, eh, y, y que sea también fundamentado en análisis, que sea fundamentado también en investigaciones, como que no es la tónica. Al menos en educación no es la tónica. Diferente es en el caso de salud. En salud se mueve mucho esto. Como que, como lo que decía Francia, es un contraste bastante fuerte. Bien, entonces me impresiona que en educación no hayamos podido aún hacerlo. Chile, a pesar de ser el país con los peores promedios de la OCDE, es el que tiene los mejores promedios en Latinoamérica. Entonces, si perseguimos una especie de ideal de excelencia educativa, lo mínimo que tenemos que hacer es apostar a esto, porque es el futuro. Es lo que va a trascender y va a permitir mayores éxitos a nivel educativo en las demás personas. No puede ser que por ser alumnos neurodivergentes estén excluidos de ese plan nacional. Nosotros en el fondo tenemos que empezar a capacitar a más personas y esas personas tienen que responder frente a ese deseo de capacitación. Si desean, por ejemplo, capacitarse y estamos nosotros ahí, pueden
crecer junto con nosotros. Pero si ven con desdén la inclusión, cambios actitudinales van a ser muy difíciles de observar dentro de ese contexto. Yo tengo que reconocer que no todos los profesores se quieren capacitar. Encuentran que ya es demasiado, encuentran que se les exige demasiado por la poca cantidad de ¿cómo decirlo? De de estatus, de reconocimiento laboral, de reconocimiento económico, de reconocimiento en políticas públicas. Entonces, además que tengamos que preocuparnos de estos autistas, por ejemplo, pucha, en algunas personas eso genera mayor estrés, genera evitación, genera animadversión hacia la comunidad autista y genera animadversión en la sociedad en general sobre la comunidad autista. Entonces, igual es triste, es triste también. No, no hay que tener dos dedos de frente como para saber que esto es autodestructivo. Esta es la nueva Francia. Quería, a ver, voy a ver un comentario que habían escrito. Espérame. De pronto en educación, esto es lo que dice Claudio Gajardo. De pronto en educación se ve más la posible implicancia, denuncias, pocos intereses de los equipos profesores sobre exigidos. Claro, completamente. Eh, Oye, yo no sé si tú has pensado esto, Jorge, pero o ustedes que nos están viendo, em, nunca, nunca han hecho un paro, pero pensando en los sostenedores, para que los sostenedores no tengan tantos niños por sala. ¿Se ha pensado alguna vez eso, no? Pues porque uno no se puede ir contra el empleador y lógicamente que te van a despedir, pero como gremio, muy Mm, tanto lo que estoy diciendo, no creo que sea tan tonto. Hay que tener ojo también si dentro del gremio existen profesores que son sostenedores. Buen punto, de veras. Hay que tener también ojo que dentro también de las agrupaciones de autismo existan personas que también sean sostenedoras. Mm, Quizá lo que hay que aprender de esto es que mientras no te toque a ti, es muy difícil que una persona vaya a un terreno por voluntad propia a explorar sus potenciales. En el caso mío, por ejemplo, si bien existen fonoaudiólogos que se han especializado en Parkinson, pocos han hecho uso de esos conocimientos para poder conformar agrupaciones de personas con enfermedades motoras, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, eso que nació de mí por un tema investigativo, de empezar a investigar sobre enfermedades neurológicas y su rehabilitación, me abrió oportunidades laborales muy buenas y una amplia red de contactos para poder llevar a cabo políticas públicas, capacitaciones y un montón, y poder hablar de estas cosas desde el punto de vista de la discapacidad. Pero en el caso, por ejemplo, de autismo, al tratarse de niños que tienen dificultad a nivel conductual, eh, impera todavía una mirada capacitista sobre las capacidades de los niños autistas. De repente no se les exige nada por el hecho de ser autistas y al contrario, en otras situaciones se les exige mucho más que los demás por ser autistas. Eso, como dije antes, se basa en una especie de estigma que trae la gente dentro del espectro autista solo por ser autista. Y al reconocer esto, este estigma se cae en una especie de riesgo de que la persona que escucha sobre esto y no está interiorizada crea que es una excusa, crea que es una, ¿cómo se llama? Que es una justificación o que no existe o que derechamente no existe tal dificultad, siendo que de una persona en persona te lo está diciendo, escucha, bien. Pero frente a esas circunstancias, nosotros tenemos ciertas armas y una de esas armas es vencer la ignorancia con datos, con hechos. Y no hay que ser cobarde en ese sentido. Si en algún momento, por ejemplo, tuviera un debate de esto mismo con personas que abogan deliberadamente en contra de los derechos de las personas autistas, yo abocaría todo mi esfuerzo en tratar de destrozar esos argumentos. No tendría ningún miramiento en hacerlo. Porque si el poder de convencimiento no se basa netamente en apoyarse, en pedir más compasión a la sociedad sobre nosotros, nosotros tenemos que empezar a demostrar de lo que somos capaces. Tenemos que ser más francos, más honestos. Si un adulto cree que no debe tener un niño con autismo en la sala de clases de su hijo y no es suficientemente valiente para poder ponerlo en la mesa y se escuda en el humor, por ejemplo, o en los rumores, hay que anular eso de raíz.
Pero Hay yo que algo anularlos. te iba a decir, em, que te iba a decir una cosa, em, ya, ¿no te ha dado la sensación, Jorge, de que me refiero como a nivel de quórum o a nivel de cantidad de personas? eh, los profesores son un gremio muy antiguo y cuando se deciden hacer cosas lo hacen. Pero yo esa misma cohesión no la he visto, por ejemplo, en las agrupaciones de espectro autista y muchas veces hay temas de ego que finalmente, ¿qué termina pasando? Se pierde fuerza y hay separaciones. ¿A ti te da esa impresión? Yo tengo esa impresión. Sí, mucho, mucho. Como son agrupaciones que nacen a partir ¿cómo se dice? Una problemática moral, eh, una problemática que fundamentalmente se basa en una lucha por derechos que son fundamentales, afloran muchos sentimientos y emociones encontradas y también muchos traumas en las personas que abogan por estas luchas. Cuando se ven enfrentados a otras personas que están dentro de un contexto estresante, traumático, podrían estar en un contexto de alta expresión emocional. Y eso podría suscitar respuestas mucho más cerradas de lucha, de huida, de confusión, que hacen que las organizaciones no puedan llegar a grandes acuerdos y comiencen a pelearse entre sí. Se ha visto mucho dentro de la comunidad autista. Yo me atrevería a decir que se ve más en la comunidad de padres dentro de la comunidad, como que las comunidades de padres también tienen eso en contra, como que existe una falta deliberada de aprender habilidades sociales en esos contextos, como que se dejan, como que hay que hacer un mea culpa respecto a cuánto somos capaces de soportar las opiniones de los demás, sin llegar a pensar que por tolerarlas, las aprobamos. Entonces el tema del ego es importante porque hay que despersonalizarse de eso. Ese ejercicio no se puede hacer si uno no se despersonaliza. Uno puede sentir compasión por un rival o por un enemigo ideológico, pero eso no quiere decir que al tener compasión estemos validando su postura. Pero no todas las personas hacen ese ejercicio y no todas las personas cuando intentan hacerlo son capaces de, eh, de vencer barreras, no sé, de ansiedad, de flexibilidad cognitiva, ¿me entiendes? Y eso también es perjudicial. Pero es posible constantemente hacerlo a medida que uno se involucra en una lucha que genere más lazos de trabajo en equipo, que haga más ensayos y errores en adultos para poder llegar a acuerdos y tener en consideración también las diferencias individuales de personalidad que tienen las personas. A fin de cuentas, todos tenemos ciertos perfiles de personalidad más que otros. La forma de lidiar con ellos depende que seamos suficientemente capaces de tolerar algunos, algunas cosas y dar pie a consenso y acuerdos con otros. Al menos eso es lo que pienso al respecto. Em, es que estaba pensando, mira, yo pasé por una época, como te dijera, donde no estaba, podríamos decir que yo pasé por una época, y yo lo reconozco, en que yo igual estaba súper a la defensiva con este tipo de temática. ¿Por qué? Em, Porque estoy tratando de procesar lo que dice Jorge. Eh, ¿Qué pasa si yo estoy en el lugar de esos padres o de esas agrupaciones y no tengo a lo mejor las competencias sociales o no tengo la regulación emocional lo suficientemente competente para poder llegar a acuerdos y poder trabajar en equipo? Claro, yo hubo un tiempo, sobre todo cuando recién empezaron a nombrarme el tema del autismo, en que yo igual estaba como súper a la defensiva en relación a que la vida era muy injusta, que todo era mucho, mucho más difícil y la gente no lo comprendía. Y de cierta manera también se despiertan ciertos rencores a la familia, porque al menos en mi caso yo tengo que decirlo, eh, mi familia, la prioridad no era que yo tuviera terapia ni nada. Habían otras prioridades y dentro de esas prioridades
que son súper comprensibles era el tema de la violencia intrafamiliar, o sea, que mi mamá sobreviviera, el tema económico, porque la gente piensa que uno es ABC1, yo no soy ABC1, yo soy de una población nomás, aquí de San Bernardo. Em, Yo estoy en una vía de trabajadores de electricidad que eran de Endesa. Mi papá fue también fue trabajador de Endesa, en Transelec. Nosotros claro, tuvimos una las oportunidades extraña... son Claro, distintas, como que el contexto es distinto. Y lógicamente el tema socioeconómico sí, hay evidencia que está en directa proporción también con salud, con educación, con muchas otras cosas. Entonces, em, uno como persona autista puede desarrollar, puede irse por esa vía, o sea, desarrollar mucho rencor a la familia. Y como yo desarrollo ese rencor hacia mi familia, la extrapolo a toda la familia y empiezo a usar difícil estos que... conceptos. ¿Cómo? claro, perdón. No es que estaba leyendo lo que estaban escribiendo, disculpa. Allá. Y eso lo extrapolo como a toda la familia y empiezo a usar conceptos como, no sé, pues madre azules o padre azules. Pero en la medida que yo voy también reforzando ese pensamiento que evoca mi historial personal que a lo mejor era de negligencia, que, no sé, muchos años normalizando también el sufrimiento, porque ahí en ese caso los padres dicen, no, si yo también lloraba 3 horas, Creo como, que ahí es fundamental, y esto se basa en cualquier tipo de programa de modificación de conducta, que es la necesidad de reflexionar sobre las propias acciones y cómo adaptamos esas intervenciones a nuestras necesidades. Cuando uno hace reflexión sobre las propias acciones, los sentimientos que provoca, por ejemplo, estar con un grupo de gente con la que tal vez no concuerdo, pero que tenemos un motivo común de lucha, reflexionar sobre mis acciones es lo que permite llegar a introspecciones respecto a eso y evitar tomar caminos autodestructivos, evitar tomar caminos disfuncionales. Cuando las fundaciones, cuando las agrupaciones fomentan la autorreflexión personal en torno a los trabajos, estás dando pie a un sentido más crítico, pero también estás dando también un riesgo de que en ese despertar, en ese sentido crítico que se está buscando, ocurran situaciones en las cuales haya una especie de cuestionamiento sobre las acciones de los demás y sobre las nuestras propias. Entonces, frente a esa circunstancia, van a haber factores que nos van a poner a la defensiva, como el aumento del estrés, la experiencia pasada, el trauma, pero hay alternativas que sirven para poder mitigar el efecto que podría traer el recordar eso o el apelar a eso, que es trabajar con habilidades de compasión, ser más compasivo, trabajar con la habilidad de aceptación, aceptar radicalmente, sin llegar a pensar que por aceptar radicalmente nosotros vamos a aprobar todo lo que nos digan y convertirnos en pusilánimes. No, al contrario, es algo que enriquece a la persona, la enriquece a nivel social, la enriquece en habilidades comunicativas, la vuelve más resiliente al momento de debatir. En fin, esa es una clave, la introspección, la reflexión sobre nuestras propias acciones. Y no solamente hacerlo como un momento filosófico de la vida, o por ejemplo, como habitualmente se hace a nivel religioso con la jornada de reflexión o en el culto. Esto tiene que hacerse siempre. Es metódico y es parte de la vida adulta. Y eso tienen que tenerlo siempre en consideración. Algunas personas no necesariamente tienen que tener un lápiz y un papel para poder hacerlo, lo hacen siempre, sobre todo si está en consideración con el hecho de tener un miembro familiar o un hijo dentro del espectro autista o una hija dentro del espectro. Es un ejercicio diario, pero se corre el riesgo de que por el hecho de ser diario, no tome en consideración otros aspectos que también pueden llevarse a reflexión personal, que no solamente tienen que ver con el hecho de de proteger a tu hijo del bullying o de abogar por su inclusión, sino que también otros aspectos que tienen que ver con los conocimientos de las terapeutas, el conocimiento a nivel político, el grado de aceptación que existe a nivel social, las actitudes psicosociales en torno a las personas dentro del espectro. Y por eso se necesita debatir y conversar mucho. Y en el caso mío, bueno, me encanta debatir. Yo nunca le tuve asco a debatir. Aunque mis ideas en ese momento fueran flacas, siempre trataba de encontrar una forma de conocer sobre los puntos de vista de los demás. Tenía como este bichito medio político de querer debatir, de querer... Y en el caso ya más grave, como lo que me decía Francia, en aquellos momentos donde yo reflexionaba y daba cuenta que me habían vulnerado mucho,
Yo lo que quería poner en práctica esos conocimientos para defenderme de personas como esas, y no solamente defenderme, sino que derechamente lo que yo buscaba era tener un posicionamiento intelectual tan alto que yo fuese una especie de referente. Y yo pudiera, por ejemplo, en casos como esos, si alguien tuviera la osadía de tratar de rebatir un punto que fuese crítico respecto, por ejemplo, de no aceptar la inclusión, de no aceptar la, los enfoques de derecho en torno a las personas con discapacidad, destrozar a esa persona y aprovecharme de ese impacto para poder posicionarme más. Pero hay un problema con esa visión, y es que requiere mucho estrés. Todo lo que tiene que ver con el maquiavelismo requiere mucho estrés. Y una persona que no es inmune al estrés se va a caer. Entonces, la mejor forma de poder llevar a cabo ese liderazgo es no haciéndolo personal, primero, como en El Padrino, son solo negocios, conocer bien el contexto, aguantar, tolerar, empatizar y simpatizar, ganar algo de carisma, lo suficiente para poder defenderte en términos de conflictos comunicativos, reconocer los intereses de aquellas personas que conforman los equipos, al interior de los equipos o fuera de ellos, en otro, por ejemplo, en el caso de los profesores, reconocer sus demandas como válidas, pero teniendo la consideración de que no significa que tengamos que aprobarlas de plano. Saber llegar a consensos también, que no, por ejemplo, por encontrar una agrupación rival en un programa no sé, pues, de orientación en una municipalidad o en relación a las reuniones que se hacen, no sé, pues, por el Congreso, a nivel legislativo, a nivel judicial. No porque nos encontremos con un rival, nosotros no queremos participar. Pasa mucho dentro de la agrupación. O boicotear a la otra agrupación también, Eso igual lo por he visto. conflictos pasados. No, yo lo he visto muchísimo. Yo lo he Oye, visto espera, muchísimo. Jorge, espera, espera, Jorge. Jorge, dame espacio para Ya, yo decir algo. cuenta. Lo que pasa es que en un momento yo quería decir algo, pero justo Jorge como que se fue Perdón. al otro tema, que en un momento tú hablaste de los espacios de reflexión y algo que yo veo que es una tónica que no existen muchas veces esas pausas que son humanizantes, que el ser humano necesita, no están, porque llegáis cansado, si tú vives en una comuna dormitorio, así todo el viaje, llegáis muerto. ¿En qué momento tú puedes reflexionar? ¿En qué momento tú puedes estar solo contigo mismo y decir, chuta, la embarré haciendo esto? Porque no se están promoviendo esos espacios tampoco. Eh, claro, sabemos que aquí se necesitan espacios de diálogo, ¿verdad? Sabemos que eso lo necesitamos, pero estamos en una crisis de comunicación. Si están todos pegados en el celu, si todavía se está promoviendo la homogeneización de pensamientos, de ideología, de propuestas, eh, este mismo hecho de pensar que siempre hay una postura correcta y otra que es incorrecta, eso también son patrones que tampoco propician el diálogo. Y ahora, ¿qué tanto, en qué cantidad o en qué dimensión se están creando espacios de diálogo? Por ejemplo, en las mismas agrupaciones o en la formación, en la universidad, en la escuela. Em, y algo que yo me he dado cuenta es que a veces cuando uno lidera un grupo o lidera una comunidad, igual a veces uno se cansa, o sea, puede ser frustrante. No sé, a lo mejor, no sé en qué medida le ha pasado, Jorge, pero a veces uno cuando dirige algo tiene que ponerle mucho y uno también tiene sus propios problemas. Y muchas veces van a haber momentos en que la moral está súper baja en la comunidad y la gente no participa o están estas personas paracaídas que solamente se aprovechan de lo que hay y se van, que eso también lo he visto. Y es frustrante, es verdad, es frustrante.
Y, y también en el tema de las formaciones de autismo pasa que gente que dice que son expertos en ABC y tú finalmente sabes que no es cierto, pero la gente le compra igual, la gente refuerza esa conducta y sobre todo esta proyección de ser una especie de mesías para la familia. Entonces, esto de ser un salvador o de un mesías, yo sé que la gente desde el punto de vista lógico no lo comparte, pero sí inconscientemente quiere creer en algo y por muy falso o por muy fraudulento que sea la persona que está vendiendo esa pomada, igual la gente la compra porque desea esperanza, desea creer en algo más. Y, y es comprensible dado el contexto de mucha vulnerabilidad que tienen estas familias que están abandonadas por el Estado y por la sociedad, por los servicios, donde ellos no están en el mapa, ¿cierto? No están. Y lejos, desde el punto de vista práctico, yo siento que lo que más ha dado resultado es la autogestión y hacer cosa uno. Por muy egoísta que suene, muchas veces uno cuando quiere hacer proyectos grandes con municipios o con el sistema público, yo no soy capaz de decir que todos tienen éxito porque muchas veces se desvirtúa el proyecto inicial. Por ejemplo, no, en Molina se filtró hace poco este tema de la malversación de fondos de un centro integral de autismo que surgió. Y bueno, son sueldos bastante grandes, pero nadie trabaja ahí. Y son, creo que una es una kinesióloga que es hija de una concejala, bueno, ahí no sé, pero son cosas que el mismo sistema permite y uno dice, oye, qué frustrante, ¿no? Qué frustrante. Finalmente, si uno se apoya en la entidad de las instituciones, siempre va a pasar suceso tras suceso, tras suceso, tras suceso. Eh, es- bueno, esta iniciativa de los videos que hace el Jorge, por ejemplo, o de las reuniones que he hecho, por ejemplo, también con otras personas, han salido varias cosas, sí, han salido cosas. Em, entonces, de que algo sirve, sirve, pero si ustedes se dan cuenta es como muy desde la autogestión, desde uno, eh, realizar como pequeño acto, pequeño gesto para aportar en algo, porque si uno se queda ahí no va a pasar nada, si eso me pasa. Si uno se queda esperando puede pasar muchos años. Mm. Ah, eh, respecto a lo que comenzábamos, Francia, por eso yo a veces dejo como un silencio largo para que pueda introducir un cambio en lo que estamos hablando. Ah, ya, disculpa. Sí, era por esa razón que dejaba esos silencios, para que Ah, ya. puedas intervenir tú. Eh, Muchas gracias. no sé si alguien tiene más preguntas, aprovechando que todavía nos queda algo de tiempo. Eh, entonces, poco interesa el equipo profesores sobreexigidos. Sí, los PIE también están sobreexigidos, no dan abasto. El incorporar un ramo de discapacidad que ver que el autismo de los futuros profesores, tendríamos que preguntárselo directamente a aquellos que eligen, que eligen educar, si estuvieran de acuerdo con eso. Las universidades debiesen también convocar mesas redondas respecto al tema también. Eh, y sobre qué le dirían a los padres que tienen miedo de que sus hijos compartan con niños TEA, que apelen a la compasión, porque siempre podemos apelar primero a la compasión en vez de estarlo imponiendo la ley. Pero créanme que una familia que está desesperada no va cuando no encuentra en la compasión una respuesta, obviamente va a exigir la ley. Y la ley significa apelar al rigor de la ley para que aquellas personas contra su voluntad se cernen sobre las normas básicas de civismo. Y eso es penoso apelar al nivel más básico de moralidad.
Siempre hay que apelar a situaciones superiores. Eh, sobre Miguel, que dice que es profesor, director, y está investigando el desarrollo y regulación socioemocional de los estudiantes con necesidades educativas especiales, eh, sobre su aseveración de que el gremio no se hace cargo de esta realidad y se quedó en la protesta y movilización. Yo pienso que esto responde también a una especie de, no sé si de aprovechamiento, pero es más fácil abogar por el cese de la violencia cuando se tiene como foco, cuando se tienen como referencia las agresiones de las personas dentro del espectro autista y no aquellas agresiones que han sucedido en el pasado por parte de niños y adolescentes que son más bien personas que están atravesando procesos socioemocionales fuertes por vulnerabilidades en la infancia, por dificultades socioeconómicas o logísticas. Como que es más fácil, es más fácil crear un relato de no a la violencia contra los profesores, utilizando netamente a las personas dentro del espectro autista como cabezas de turco. Eso no lo tolero. Eso es como inaceptable. Yo siento que es inaceptable. Bien. Lo de los egos ya lo conversamos y lo que se emprende es como chuta. Ah, claro, puede haber también casos donde las familias tienen suficientes recursos para acceder a distintas terapias, los niños se regulan mejor y pasa que como hay muy poco cupo, te piden dejar el cupo a otra persona que sí tiene problemas, pero hay un problema. No sé si conoces esto, Francio. Eh, las intervenciones en los colegios no son terapias. No sé si ya lo han hablado los fonodólogos, pero las Ah, sí, intervenciones sí. en sala de recursos no se consideran terapias. Sí, sí, lo que pasa es que muchas veces el marketing de los colegios vende como esta falsa apariencia de que se hace terapia, pero la verdad es que el rol, por ejemplo, el fonoaudiólogo versus educación y el sector de salud son complementarios, porque en la escuela, en los colegios es un apoyo pedagógico, en el fondo se busca que sea un apoyo para lograr los objetivos del currículum nacional. Entonces, claro, la gente cuando compra, pucha, cuando accede a la matrícula dice, no, si aquí hacen terapia, o sea que no va a necesitar nada más este estudiante. No, no es terapia, es otro el objetivo. El objetivo es hacer un apoyo pedagógico y por lo tanto van a haber objetivos que van a priorizar el logro del currículum. Pero, ¿qué pasa con lo que son las habilidades de la vida diaria, por ejemplo, funcionalidad? Eh, este tema de los sistemas de comunicación, no sé si, no creo que esté en el currículum. Entonces, pero es algo necesario para poder lograr lo otro, ¿sí? Em, y, oye, yo no sé si Jorge, tú estuviste esa vez, pero yo una vez dije eso y harta gente se enojó. ¿Qué Que cosa? yo dije que ¿ah? ¿Qué fue lo que habéis dicho? Yo dije que el fonoaudiólogo del colegio no hacía terapia. Y mucha gente se Ah, enojó. ¿y se enojaron? Sí, no, sí, igual hubo gente que se lo tomó muy personal y me empezó a mandar como mensaje muy feo. Mm. Entonces, bueno, y cuando pasa eso yo digo, Mm, em, bueno, mi trabajo, la carrera que yo ejerzo no es todo yo. Yo primero soy ser humano y la carrera es algo que pasó en el camino, pero todo un día nos vamos a morir y hasta ahí nomás llegó el cartón. Entonces, identificarse tanto con esa afirmación que además está basada en normativa legal, igual sorprende como el nivel de reacción. reacción que puede tener la persona. Pasa que a lo mejor confundieron, yo siento que pudo haber sido eso, confundieron el hecho de decir no son terapias con el hecho de decir, ah, no son suficientemente buenas para ser consideradas terapias. A lo mejor lo vieron por el valor Mm, intrínseco de su trabajo, o diciendo, no, pero esto también es terapia, merecen ser llamados Había terapia. pensado. Claro, lo otro sería simplemente pegarse la cachada de que por muy buen trabajo que hagan en un colegio con el tema del aula de recursos, la, de los diseños universales y otras cosas que se hacen, no van a
a reemplazar al 100% la terapia que debes tener desde el punto de vista clínico. Y eso para muchas familias significa un golpe de realidad muy fuerte, porque la cantidad de dinero que se tiene que desembolsar para poder acceder a terapia, no solamente con un profesional, sino que con todo el cúmulo de profesionales, es enorme. Recién ahora, algunas familias van a tener el derecho de poder optar a terapias dentro de centros de desarrollo integral que están gestándose en las municipalidades a lo largo de todo el país para darse cuenta de la cantidad de profesionales que se necesitan para poder llevar a cabo. El autismo es un reto súper complejo. Durante mucho tiempo el autismo no se veía como un trastorno del neurodesarrollo, se veía como un trastorno psiquiátrico. De hecho, Ah, sí. algunos de los tiempos de Leo Kanner, de Hans Asperger, eh, el autismo era considerado una psicosis. En los tiempos de Winnicott, de Lacan, ellos, incluso los psicoanalistas todavía mencionan que el autismo es un subtipo de psicosis. Eh, y la visión que existe en torno al autismo cambió profundamente en los últimos 35 años, ¿no? Es algo bastante reciente. Y Sí, diría que también porque se cambió por los personajes mediáticos que representaban la conducta autista, indiferentemente que no estuvieran diagnosticados, como pasó con Dustin Hoffman en Rayman, como pasó con Sheldon Cooper, como pasó, por ejemplo, con, no sé, pues, otro ejemplo más mediáticos de habilidades extrañas, Saban y esas cosas. Bien, eso contribuyó. Recién hay un cambio de paradigma. Dime, Francia. allá que tengo que dejarte Ujú. porque tengo que ir ahora a otro lugar de Zoom, virtualmente hablando. Si querían ver otras cositas más, acuérdense que está el link de YouTube de la entrevista de ayer. Eso te lo tengo que mandar. Creo que lo copié. Es el que pusiste tú ahora, hace una media hora atrás, Sí. ¿cierto? Sí, Sí. Mm. tengo que evitarlo, ni siquiera le hice descripción. Eh, sí, es que en la otra reunión está llegando gente y está diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía no empieza? Sí, pero creo que en honor al tiempo igual debemos terminar. Eso no quiere decir que no podamos tener otra dentro de este mes. Quizás Ah, en 2 semanas más, el quizás martes. el próximo martes. Es que igual tienes que hacer tus lives también, pues depende mucho de tus clases. Quizás Ah, quizás en un tiempo más, en unas 2 semanas más, no sé. que a mí me O gusta, quizás yo ya, puedo hacer nos una quedamos conversando. e invitarte a ti y a los demás. ¿Te parece? Ya, vamos a hablarlo por interno. De acuerdo. Y Vamos podemos a ver hablarlo una por solución. interno. Que estés muy bien. Gracias, Francia, por invitarme. Gracias a todos por vernos también. Que estén súper bien. Gracias a ti.